Buenas tardes, muchachos. Bienvenidos a todas las personas que están llegando. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Reciban un saludo muy caluroso en el corazón de la Santísima Virgen María, nuestra reina. Bueno, vamos dando la bienvenida a las personas que van llegando. De pronto a los que están en esta lección por primera vez. Muchas gracias a todos los que siempre están ahí muy puntuales, con mucha disposición, siempre acompañándonos. Se los dije una vez, la Virgen María y ustedes son nuestra motivación, muchachos. Entonces, mi Dios les pague en verdad por acompañarnos. Me confirman si todo está bien, la señal, la imagen, el audio, para ir ya empezando. ¿Sí? Bienvenidos a todos. Bienvenidos. Estamos muy contentos. Cada día se nos unen más personas. Cada día somos más consagrándonos al corazón inmaculado de la Virgen María. Y no se imaginan lo feliz que ella está. Y nosotros también, muchachos. Bueno, entonces vamos a ir arrancando. Dios le pague. Paulita ya me confirmó que todo está muy bien. Vamos a orar desde las casitas para que todo siga así súper bien, que no haya nada pues como de interferencia, de interrupciones, que todo esté súper bien, listo. Bueno, entonces vamos a iniciar con una oración, lo más importante para pedirle a nuestro Señor Jesús que nos acompañe, al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestras manos en posición de recibir. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Clamamos tu presencia, Santo Espíritu de Dios, en esta tarde, en este momento. Que ilumines nuestro entendimiento, que ilumines todo nuestro ser, nuestros sentimientos, nuestra voluntad. Que en este momento, con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús, se haga un círculo alrededor de cada uno de nosotros, de nuestras familias, de todos los aparatos electrónicos, para que el demonio no interfiera, para que estas palabras de eternidad que nos trae nuestro Señor Jesús queden guardadas en lo más profundo de nuestro corazón. A ti, mamá, te pedimos que nos acompañes y nos prestes tu corazón, tus oídos, tus sentimientos, mamá, nos cubras con tu manto maternal. Vamos a hacer desde nuestro corazón esta oración que es muy especial, porque en este día vamos a tratar una lección que requiere un poco más de conceptos y entendimiento. Entonces vamos a proteger nuestro entendimiento especialmente, y desde su casa, desde sus corazones, la vamos siguiendo. Oración para proteger el estudio. Santos doctores de la Iglesia Católica, que resplandeceis por la gran capacidad que Dios os dio para asimilar la ciencia divina, pedimos vuestra intercesión para que nos sea enviada la luz del Espíritu Divino y nuestras mentes sean transformadas por la sabiduría del Creador, dándonos también su ciencia y entendimiento que nos ayuden a comprender, memorizar y asimilar todos los temas que estamos viendo, y que ansiemos también saciarnos de los conceptos divinos. Por último, les suplicamos su protección contra todos los espíritus de distracción, de sueño y de confusión que puedan estar vagando en este lugar, en nuestras casas,
para impedir el aprovechamiento de nosotros. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y vamos a hacer, para terminar esta oración, este credo. Vamos a hacerlo todos con mucho amor, con mucha devoción, este credo por el cual muchos mártires dieron su vida por su fe, por defender la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Listo, muchachos. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, bienvenidos a todos los que han ingresado después de que di el saludo inicial. Estamos muy contentos de que nos acompañen acá. Y como escucharon en la oración, chicos, esta lección del día de hoy es muy hermosa. Es muy hermosa y muy importante para nosotros como consagrados a la Virgen María y que estamos en proceso de consagración. Por eso, pues tiene algunos conceptos, ¿cierto? Algunas teorías que es muy importante que nosotros abramos nuestro entendimiento. Por eso hicimos la oración para sellar nuestro entendimiento, para que nada nos distraiga, para que no nos dé pues como esos espíritus de desánimo o sueño que nos suelen pasar, y podamos asimilar lo que en este día la Virgen María nos quiere decir. Y muy importante también que estén muy pendientes anotando, porque vamos a ver varias citas bíblicas. ¿Listo? Entonces muy atentos con el cuaderno, el lapicero, si tienen dudas, recuerden que estamos agregando las personas que no están en WhatsApp. Nuevamente se los digo, no se queden por fuera. Cualquier duda con el misionero encargado o la misionera encargada, que estamos para servirles, muchachos. Bueno, la lección que vamos a ver el día de hoy es la lección número 9, ¿sí? Con Juli vieron la número 8, que era el purgatorio y el cielo, ¿sí? Se habló del purgatorio, que es fundamentado en la Biblia. Se habló del cielo, ese anhelo que nosotros como hijos de Dios debemos tener para estar con nuestro Padre Celestial. Y ya con eso terminamos lo que fueron las postrimerías, ¿sí? Hagamos como un pequeño recuento corto: muerte, juicio, infierno, purgatorio y cielo. Ya con eso terminamos las postrimerías. Cualquier duda, inquietud, muchachos, estamos para servirles. Hoy vamos a ver la lección número 9, que se titula Apologética, que significa defensa de la fe. Apologética, defensa de la fe. Oigan bien, por eso hicimos el credo, porque si los mártires que han muerto por no renegar de su fe, pedimos la intercesión de todos ellos para esta charla. Bueno, entonces, muchachos, ¿por qué es tan importante nosotros como consagrados saber sobre nuestra fe y sobre todo saber defenderla? Oigan bien, conocerla y defenderla. ¿Por qué es tan importante? Resulta pues que lastimosamente en estos tiempos la Iglesia Católica es muy atacada, ¿sí? Pues eso no es de pronto secreto para nadie. Es muy atacada. Cada día las personas pues lastimosamente ya no creen en la autoridad de la Santa Iglesia Católica, la que fundó Cristo. Ya no creen en su autoridad, en sus doctrinas, sino que la gente, las personitas,
cada día piden más pruebas, ¿sí? Ahí sí como el incrédulo, hasta no ver, no creer. Entonces cada día la cuestionan mucho más, y que por qué salió esto, y que por qué hacen esto, y que por qué lo otro. Entonces en esta lección, muchachos, es lo que vamos como nosotros a aclarar, porque nos decía nuestro primer papa, que todos sabemos que nuestro primer papa fue San Pedro. San Pedro fue nuestro primer papa, apóstol de nuestro Señor Jesucristo, el que nos decía, para que empecemos a anotar, en la cita bíblica, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. La lección se llama Apologética, defensa de la fe. Y nuestro papa, Pedro, nuestro primer papa Pedro, él nos decía, estad siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza. Oigan bien, en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, estad siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza. Porque, pues, les voy a poner un ejemplo así muy sencillo. Me imagino que nos ha pasado, porque a mí también me ha pasado, que llegan nuestros hermanos separados, ¿cierto? Cuando hablamos de hermanos separados, hablamos pues, de los hermanos que están en otra religión, no en la religión católica. Llegan nuestros hermanitos separados, un domingo estamos en la casa, ¿cierto? Y llegan a tocar la puerta, y llegan con sus revistas, y llegan a nombrarnos un poco de citas bíblicas, un poco, y algunas que están en contra de la Iglesia Católica. Y nosotros, ¿qué hacemos? Quedarnos callados. ¿Por qué? Porque no conocemos, ¿cierto? Por ignorancia. Eso nos ha pasado, pues yo sé que sí, a muchos. Entonces acá la Iglesia Católica tiene una respuesta, eso es lo más hermoso, tiene una respuesta para cada una de las dudas o incluso de los ataques que recibimos de parte de nuestros hermanos separados. Y pues en esta charla muy importante, muchachos, porque como consagrados a la Virgen María, nosotros debemos defender nuestra Iglesia Católica, ¿sí? Debemos morir por ella, defenderla hasta la muerte, como hicieron todos estos mártires. Aquí un poco. Entonces vamos a empezar primero, pues como con la historia, ¿cierto? La historia de la fundación de nuestra Iglesia Católica, que es realmente hermosa, bíblica. Y vamos a anotar esa cita bíblica. Mateo 16, 18. Fue el momento de la institución. Mateo 16, 18, perdón. Bueno, ¿qué pasa? Es que hay muchas personas, ¿cierto?, que dicen, no, pues yo creo en Dios, pero yo no creo en la iglesia. Pues eso lo hemos escuchado mucho, eso es una frase muy común. No, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, no creo en los sacerdotes, los religiosos, eso de estar allá de rodillas rezando, no creo, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Es que Jesús la instituyó, porque Jesús nos prometió que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin de los días, hasta el fin del mundo. Y Él por eso quiso hacerse un Dios visible, un Dios palpable, que nosotros lo podamos tocar, que lo podamos tener con nosotros, y por ello instituye la Eucaristía, la Santa Eucaristía, e instituye la Santa Iglesia Católica. Y vean qué importante, porque a pesar de que han pasado 2000 años, oigan bien, 2000 años después de la institución de la Iglesia, ella sigue en pie, la Santa Iglesia sigue en pie. Si fueran, ustedes creerán que, pues si fuera una iglesia no fundada por Cristo, después de tantos años, de tantos siglos, estaría todavía firme. No, o sea, el Evangelio se habría ya disuelto, no habría Evangelio, no habría predicadores, no se llevaría el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús. ¿Qué significa esto? Que está fundada y basada principalmente en nuestro Señor Jesucristo. ¿Listo? Entonces es muy importante porque la Iglesia Católica es
cumple su función de llevar la misión que nuestro Señor Jesús nos encargó, ¿cierto? De evangelizar. Y es la presencia, muchachos, en estos momentos, la Iglesia Católica es la presencia de Cristo en la Iglesia, es la esposa de Cristo. Entonces, como les decía, en Mateo 16, 18, nuestro Señor Jesús instituye la Iglesia, diciéndole a su apóstol Pedro, que como les decía, fue nuestro primer papa, y dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Repito, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Muchachos, escuchemos muy bien. Mi iglesia, dice el Señor. En ningún momento dice mis iglesias, ¿cierto? Él es muy claro al decir mi iglesia, es decir, una sola verdadera. Viene pues como la palabra católico, viene del latín catholicus, que significa universal, ¿sí? Nuestro Señor Jesús la hizo una sola iglesia, todos somos iglesia. Entonces es un poco pues triste al ver que hoy en día hay más de 40.000 sectas, ¿sí? O sea, otras iglesias, cuando nuestro Señor Jesús nos dice en su evangelio que solo es una. Él dice: es mi iglesia, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y en cuanto al papado de Pedro, de pronto para las personas que no tenemos conocimiento, no lo tienen muy claro, en cuanto al papado de Pedro, nuestro Señor Jesús, él siempre tuvo a Pedro desde un principio esta misión. Y nosotros lo podemos ver en Juan 1:42. Vamos anotando. Juan 1:42. Él le dice a Pedro, porque le cambió el nombre, ¿sí? Sabemos que Pedro antes se llamaba Simón, pero nuestro Señor Jesús le cambió su nombre y le dice: tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Eso está en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 42. Entonces, nuestro Señor Jesús hacía esto de cambiar el nombre solamente con las personas a las que le tenía destinada una misión en especial, ¿sí? Entonces, desde un principio, nuestro Señor Jesús eligió a Pedro para pastorear las ovejas, para pastorear nosotras que somos sus ovejas, para que Él fuera nuestro pastor. Y lo podemos ver también en Juan 21:15. Oigan muy bien, Juan 21:15. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Oigan bien, apacienta mis corderos. Es decir, en ese momento el Señor encomienda a Pedro la misión de ser pastor de la iglesia, que él haya fundado. Y más adelante en Lucas 22, versículo 31 al 32, le dice nuestro Señor a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido poder para zarandearlos como el trigo, pero yo he rogado por ti. Oigan bien, qué impresionante. Pero yo he rogado por ti, para que no te falte la fe. Y tú, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Confirma a tus hermanos. Eso significa que Pedro desde un principio tomó el liderazgo de los apóstoles. ¿Sí? Si nosotros pues tienen la oportunidad, muchachos, de leer los Hechos de los Apóstoles, podemos ver que siempre, pues por decirlo así, de una manera muy coloquial, Pedro era siempre el que tomaba las riendas de todo
y así el que estaba súper dispuesto a hacer las cosas primero. Incluso pues se metía en muchos problemas, ¿cierto? Por su manera así, como por decirlo, como alborotada de ser, pero que el Señor conocía su corazón. Y miren que a pesar de que Pedro lo negó 3 veces, él se arrepintió. Él se arrepintió de corazón. Y el Señor lo sabía. Y el Señor sabía como los defectos de Pedro, sabía las dificultades que tenía Pedro, pero aún así lo eligió para esta gran misión que era de pastorear la Santa Iglesia Católica. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, es una gracia, muchachos, los que les decía que después de 2000 años la Santa Iglesia Católica siga en pie. Y lo más hermoso es que es una iglesia divinizada, o sea, pues que está fundamentada en nuestro Señor Jesús y también humanizada, conformada por nosotros. Entonces, divinizada, fundamentada en nuestro Señor y humanizada, conformada por nosotros, que somos humanos. Por eso, pues como toda organización, pues, que está conformada por humanos, tiene sus errores, ¿cierto? Eso lo vamos a aceptar, pues no somos perfectos. A pesar de que nuestro Padre nos invita a ser perfectos, no lo somos. Entonces, por eso es tan hermoso, porque tiene esa fragilidad humana, pero que a la vez la sustenta nuestro Señor Jesús. La sustenta nuestro Señor Jesús en esa fortaleza divina. Entonces vamos a explicar un poquito ya. Esta es la historia, ¿cierto? Para que vayamos como enlazando. Esta es la historia de su creación. Sabemos después que ya Pedro se fue a evangelizar a Roma. Ya después él fue asesinado. Pedro fue asesinado, igualmente como les decía, mártir, por defender la fe, por defender la iglesia. Y ya después de Pedro ha seguido una secuencia pues ininterrumpida de 266 papas, oigan bien, 266 papas. Después de que murió Jesús, Pedro estuvo 67 años después a cargo de la iglesia. Ya después le siguió el Papa Lino. Ya pues ustedes pueden ya ir buscando. De pronto, como la lista son muchos, en este momento no las tengo. Pero hay papas, bueno, la mayoría son papas santos. Entonces veamos, muchachos, que nunca se ha interrumpido esta misión del papado, nunca se ha interrumpido para nada. Y que Pedro desde un principio la dejó muy claro. Entonces vamos a conocer ahora un poco cómo nace el protestantismo, porque pues debemos conocerlo para saber defendernos, ¿cierto? Debemos saber ellos pues cómo piensan, sobre qué están basados, para nosotros tener, muchachos, como les decía en un principio, ese argumento y esa radicalidad también, esa coherencia de vida también, de poder decir, no, es que yo soy católico y a mí nadie me va a hacer creer lo contrario o me va a hacer querer ir a otra iglesia si esta fue la iglesia que fundó nuestro Señor Jesús. El cristianismo. Sabemos que nuestro Señor Jesús quería una sola iglesia, ¿cierto? Lo escuchamos en su palabra. Iglesia, él no quería, pues lastimosamente, todas las que hay ahora. Y eso lo vemos en Efesios 4, del versículo 4 al 5. Para que estén muy juiciositos anotando y ya en sus casas lo puedan buscar con calma, muchachos, para que veamos que todo esto está fundamentado en la Biblia. ¿Sí? No es que nos lo hemos inventado, lo hemos sacado de por ahí. Entonces, en Efesios 4, del 4 al 5, dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una misma esperanza, a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, oigan bien, una sola fe, un solo bautismo. Qué impresionante, y no nos habla en plural,
Nos habla de que solamente hay una fe, una esperanza. Y entonces el nacimiento del cristianismo nace en 1517. Nació en 1517 por Martín Lutero. Que se dividió, pues se separó de la Iglesia Católica, decidió separarse y él mismo pues empezó como a estudiar las escrituras y fundó el protestantismo. Entonces en lo que se basa el protestantismo, ellos se basan como en 3 argumentos y acá los vamos a mencionar para que, como les decía, podamos tener esas bases para defendernos, muchachos. No vamos a pensar acá como que, ay, sí, ya sabemos cómo atacar, pues, a los hermanos separados. Ángela nos está enseñando a pelear, no. No queremos eso, muchachos, aclararlo, ¿cierto? Acá lo que queremos es amar nuestra iglesia, amar muchísimo más la iglesia que fundó nuestro Señor Jesús y saber cómo defenderla. Eso es lo importante, que nosotros salgamos de acá, de esta charla, conociendo y defendiendo. No quedarnos así calladitos como muchas veces lo hemos hecho. Entonces, de los 3 argumentos que ellos tienen, el primer argumento es solo escritura. Ese es el primer argumento. Solo escritura. Entonces, ¿qué dedujo pues Martín Lutero? ¿Cierto? Que solamente se iba a basar en lo que estuviera en la Biblia. Y se iba a dejar a un lado la sagrada tradición, con T mayúscula, la sagrada tradición, que es de nuestra Iglesia Católica. Sabemos que nuestro Señor Jesús dio esa potestad también a la Iglesia, ¿sí? Es que si la fundó, potestad a la Iglesia, decisiones, ¿sí? De que se basaran en verdades también. Pero Martín Lutero, ¿qué dijo? No, se rebeló con la Iglesia Católica, y por eso solamente se basó en la Biblia. Y vean qué impresionante que incluso la misma Biblia nos dice en Juan 20:30. Juan 20:30. Oigan bien. Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Vean qué impresionante. Ahí podemos ver, sí, que nos decían este evangelio. Es que, muchachos, si escribieran todo lo que nuestro Señor Jesús hizo en sus 3 años de apostolado, yo creo que los libros no abastecerían. Escribiendo todo lo que nuestro Señor hizo, ¿cierto? Entonces sabemos que la Biblia pues es infundida por el Espíritu Santo, escrita por sus apóstoles. Entonces pues claramente hubo muchas otras cosas que pasaron que no están allí. Entonces lo que decía Martín es que no, ya lo que está ahí, listo, punto, y lo que diga. Claramente nos basamos en esto. Pero la Iglesia Católica tiene su sagrada tradición, tiene sus doctrinas que por ser creada por Jesús tomó la potestad. Acá también dice Juan 21:25. Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se las relatara detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. Vean qué impresionante. Pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. Por eso nuestro Señor Jesús le dio esa potestad a la iglesia. En 1 Corintios 11:2. Vamos anotando, muchachos. Es muy, muy importante que notemos estas citas, porque son nuestras armas, son nuestras defensas, ¿sí? Entonces vamos a anotarlas. 1 Corintios 11,
Versículo 2. Los felicito porque siempre se acuerdan de mí y guardan las tradiciones tal como yo se las he transmitido. Oigan bien, y guardan las tradiciones tal como yo se las he transmitido. Otra arma, muchachos. Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 15. Lo voy a leer, ustedes la anotan y ya lo pueden buscar en sus casas. Por lo tanto, hermanos, oigan bien, esta es muy, muy importante. Está en la Biblia. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta. Sea oralmente o por carta. Bueno, aquí me están diciendo ya como que muchos comentarios de que no se escucha. Vamos a hacer una oración. Me confirman más y si se sigue como entrecortando, trataré de hacerlo lo más fuerte posible. ¿Listo? San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos, y tú, oh príncipe de las milicias celestiales, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada defiéndenos. Amén. ¿Listo? Bueno. Revisemos las conexiones también. ¿Listo, muchachos? Sigamos. Entonces, nosotros también, Dios les pague por confirmarme. Muchas gracias. Nosotros, muchachos, también demos esa obediencia a las tradiciones. Es que, mira, me parece impresionante. Aquí en esta que les acabo de leer, en segunda de Tesalonicense 2, capítulo 2, versículo 15, es un arma mortal para poder defendernos contra este primer argumento de que solo escritura. Lo voy a volver a repetir, por de pronto los que no me escucharon. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y conserven fielmente las tradiciones que aprendieron de nosotros, sea oralmente o por carta. Entonces, ahí podemos ver, muchachos, que nuestro Señor Jesús predicaba claramente. El Señor predicaba por medio de su palabra y por medio de sus acciones. Y que oralmente la iglesia, pues muchas veces nos hablan de los dogmas de fe, de las doctrinas, de las verdades de la Santa Iglesia, a las cuales nosotros debemos estar completamente en obediencia. ¿Listo? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, vamos a hablar del segundo argumento. Del segundo argumento que tiene el protestantismo. Y es la libre interpretación. Libre interpretación. Muchachos, escuchen esto. La última lectura, Diego, es segunda de Tesalonicense 2, versículo 15. Muchachos, nosotros sabiendo lo que hace el Espíritu Santo en nuestra alma, ¿cierto? La fortaleza que nos da, lo que hizo con los apóstoles, qué impresionante. Los apóstoles, en la venida del Espíritu Santo, estaban llenos de miedo. Estaban con la Virgen María, pero estaban llenos de miedo, escondidos, de fuego, y a partir de ese momento, o sea, no hubo nadie que parara a los apóstoles, porque también pues los estaban buscando para matarlos después de la muerte de nuestro Señor Jesús, después de que lo crucificaron, y después de que recibieron el Espíritu, nada los podía parar. Entonces, veamos, muchachos, la función tan hermosa que cumple el Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra vida.
¿Y ustedes creen que el Espíritu Santo se va a poner a contradecir las cosas que dice nuestro Señor Jesús? No, cierto que no. Él no va a ir a una persona a decirle que la Virgen María fue virgen siempre, y a otra persona a decirle que no, que la Virgen María no fue virgen, ¿cierto? Él no va a venir acá a decir algo y luego va a ir allá a contradecirlo. Entonces, muchachos, esto de la libre interpretación es completamente falso. Y miren, acá hay una cita bíblica para fundamentarlo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. La iglesia, oigan bien, la iglesia es pilar y fundamento de la verdad. Oigan, de la verdad. ¿Cuál iglesia? Ya lo hemos dicho, la iglesia que fundó nuestro Señor Jesús, la iglesia católica. Entonces, Lutero, lo que decía, pues Martín Lutero lo que decía era que cualquier persona podía interpretar la Biblia, pues las Sagradas Escrituras, como lo quisiera. Es decir, que por cada interpretación, muchachos, sale una iglesia nueva. ¿Ah? Imagínense. Pues, ¿cuántas iglesias? Hablamos de que actualmente hay 40.000 sectas, ¿sí? Entonces, Martín Lutero decía, no, tranquilo, se puede interpretar la Biblia como lo quiera, no hay ningún problema, ¿sí? No le crea a la iglesia católica, no es verdad lo que dicen, como yo le interpreta, ¿cómo no va a ser verdad, cierto? Si nuestro Señor Jesús le dio ese poder. Entonces, es como una manera de nosotros poder defendernos. Les voy a leer, como les dije, vamos a ver muchas citas bíblicas, pero que realmente son súper importantes, muchachos. Muy, muy importantes. Anoten esta. Esta es la locura a lo máximo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 20 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 20 al 21. Vean, escuchen. Sépanlo bien. Ninguna profecía de la Escritura puede ser cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Amén. Qué impresionante lo que nos dice Pedro, ¿sí? Que nosotros no podemos andar por ahí felices de la vida creando iglesias porque yo entendí la Biblia de esta manera. Por eso nosotros, como católicos, siempre pidamos el Espíritu Santo antes de leer la Sagrada Escritura, ¿sí? Para que sea Él quien nos ayude a aprender según la voluntad de nuestro Señor Jesús y no a nuestros muchachos. Muy importante. Y por último, esta otra cita bíblica, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Vean. Hay en ellas fáciles de entender. En ellas, en las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe torcidamente para su propio, como hacen también demás escrituras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, muchachos, armas para defendernos contra este segundo argumento. Estamos poniendo segunda de Pedro 1:20 y segunda de Pedro 3:16. Esto de libre interpretación es completamente falso, muchachos. No nos dejemos entonces engañar. ¿Listo? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y por último, pues como el tercer argumento en lo que se basa el protestantismo, es
que solo la fe basta. Este es el último. Que solo la fe basta. Hemos visto que solo la escritura, el libro de interpretación, y este último, solo la fe basta. Entonces, ¿qué nos dicen nuestros hermanitos separados? Que si nosotros tenemos fe, nos vamos a salvar. ¿Cierto? Que si nosotros tenemos fe, nos vamos a salvar. Dibujo Martín Lutero al leer las Sagradas Escrituras, es como decirnos, no, si usted cree en Dios, ya, si usted le cree a Dios, pero pues usted no hace nada por ayudar a su hermano, ya usted se salvó, no tiene ningún problema. No, muchachos, no. Y eso también lo podemos nosotros defender bajo la palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica es muy fuerte con esto. La Iglesia Católica es consciente de que no solo nos salva nuestra fe, sino que nuestra fe debe ir acompañada con nuestras obras. Y acá lo vamos a ver también estas citas bíblicas. Oigan bien. Santiago 2, versículo 17. Lo mismo pasa con la fe. Oiga, lo mismo pasa. Si no va acompañada de obras, está completamente muerta. Primera defensa. Santiago 2, versículo. Lo mismo pasa con la fe. Si no va acompañada de las obras, completamente muerta. Apocalipsis 20:13. Apocalipsis 20:13. El mar devolvió a los muertos que guardaba. La muerte y el lo mismo. Oigan, y cada uno fue juzgado según sus obras. Qué impresionante. Y por último, y la más fuerte, puedo decir la más fuerte porque lo dice nuestro Señor Jesús, ¿sí? Nuestro Señor Jesús en su evangelio, en su palabra. Si la pueden leer toda, voy a leer acá un pedazo, pero si la pueden leer toda sería estupendo. Del evangelio según Mateo 25, del 31 al 46, ¿sí? Mateo 25, del 31 al 46. Dice: vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estaba de paso y me alojaron. Desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. Preso y me vinieron a ver. Y voy a leerles completo cuando habla de los que no hicieron estas obras, ¿sí? Vean. Dirá después a los que estén a la izquierda: malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Era forastero y no me recibieron en su casa. Estaba sin ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Estos preguntarán al Señor: ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, desnudo, enfermo, encarcelado y no te ayudamos? El rey les responderá: en verdad les digo, siempre que no lo hicieron con aquellos pequeños, ustedes dejaron de hacerlo a mí.
Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces vean qué impresionante, muchachos, que para este tercer argumento nosotros también podemos defendernos y decir, no, ¿cómo así que solamente la fe basta? ¿Cierto? Es que, pues no sé, yo lo pongo como en consideración, un ejemplo así cotidiano, el esposo que dice, no, pues yo amo a mi esposa, ¿cierto? Yo amo a mi esposa, lo siento en el corazón, siento que la amo, pero resulta que a esa esposa le es infiel, a esa esposa le pega, ¿sí? A esa esposa no la hace respetar. Entonces, ¿cómo le está demostrando? No, no está siendo coherente con eso que dice sentir, que en este caso sería la fe. No es coherente con sus obras, porque la está maltratando, él está siendo infiel. No es coherente, ¿cierto? Entonces nosotros como cristianos, como católicos, como hijos de Dios, no es coherente que digamos, sí, tengo mucha fe, yo creo en Dios, yo le creo a Dios, yo soy buena persona, pero vemos que alguien pasa, nos pide comida, vemos a alguien tirado en la calle que de pronto está hambriento y pasamos como si nada, ¿sí? Y lo digo porque muchas veces me ha pasado. Entonces, muchachos, es para que también una pequeña exhortación y reflexionemos, y más como en este tiempo en donde hay tantas necesidades y que gracias a Dios algunas personas pues necesidades y tienen la oportunidad de hacer la caridad. Yo creo que en este tiempo el Señor nos está dando, mejor dicho, todas las herramientas para nosotros poder santificarnos y adoptar esa caridad que tuvo la Madre Teresa de Calcuta y decir, voy a ayudar a una familia con un mercado, alguien necesita, porque es que también están pues las obras de misericordia, ¿cierto? No solamente como algo material, sino voy a escribirle a tal persona que yo sé que está sola, que vive sola, que tal vez este confinamiento le ha dado muy duro, en depresión, en soledad. Muchachos, entonces veamos, decía, la verdad no me acuerdo en estos momentos el autor, pues como la frase, que al final del atardecer seremos juzgados en el amor. Seremos juzgados en el amor, ¿sí? Entonces, cuando nosotros lleguemos al cielo, bueno, cuando lleguemos a la presencia de nuestro Señor Jesús, perdón, tenemos que pasar primero por el juicio, el Señor va a decir, bueno, acá tengo a Ángela, ¿cierto? Tengo a Ángela, misionera de lazos, hizo su bautismo, iba a la misa, ¿cierto? Todos los días. Bueno, Ángela, ahora cuéntame tú qué hiciste con los pobres. Lo que voy a responder, ¿cierto? Cuéntame, en algún momento te puse a esta persona en especial para que tú le enseñaras algo que esa persona no sabía. Cuéntame si tú lo hiciste con amor y con humildad. Bueno, hay muchachos donde nosotros nos en este momento, si allá nos vamos a arrepentir de haber desaprovechado esa oportunidad que el Señor nos da para santificarnos. Entonces, muy importante, ¿cierto? Muy, muy importante que tengamos esto claro, de que no solo basta mi fe, no solo basta mi fe, yo tengo que ser coherente y unir esa fe con obras, o si no, mi fe, como dice Santiago, es fe muerta. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, ¿cómo van? Impresionante, ¿cierto? Eso es un tema muy lindo, como les decía, de citas bíblicas, pero hermosas, que uno ya queda como que, ay, yo todo esto no lo tenía claro y ya tengo como defenderme y decir que mi iglesia católica es única y tiene la verdad. Vamos a hablar ahora, ya como para ir terminando, de un tema que también somos un poco como atacados, y es con el tema de las imágenes, ¿cierto? Con el tema de las imágenes. Perdón. Con el tema de las imágenes, muchachos. Entonces, nuestros hermanos separados, el protestantismo, ellos se basan en una cita bíblica, Éxodo 24, que Dios la elaboración de imágenes,
Entonces vamos a leerlo acá. Dice lo que dice Éxodo 24. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. ¿Cierto? Claro, entonces ellos llegan y no, pues venga, pues le damos su ataque con esta cita bíblica, y ustedes son unos idólatras y fanáticos y se van a condenar porque harán imágenes. Bueno, vamos a esperar. Resulta, claro, como fue en libre interpretación, oigan bien, pues todo lo que conlleva el haber interpretado esto de una manera libre, que nuestro Señor Jesús, y él les decía, muchachos, no se puede contradecir. O sea, es que no se contradice, el Espíritu Santo no se contradice. Y los protestantes, más adelante, esa cita bíblica ahí sí no la mencionan, pero más adelante, en Éxodo 25, 18, porque eso no lo mencionan ellos, porque allí nuestro Dios, ¿cierto? Nuestro Padre Celestial, manda a Moisés a crear unas imágenes, ¿cierto? Unas estatuas. Y miren bien acá lo que dice. Éxodo 25, 18. Asimismo, harás 2 querubines de oro macizo y los pondrás en las extremidades de la cubierta. Si quieren pueden seguir leyendo más ahí, que ahí ya él especifica muy bien como la preparación de ese santuario, porque acá él en el versículo 18 le dice a Moisés, oigan bien, me van a hacer un santuario para que yo habite en medio de ellos. Qué hermoso. Y lo harán como también todas las cosas necesarias para mi culto, según el modelo que yo te enseñaré. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y más abajo es cuando ya le especifica, le empieza a mostrar de qué manera quiere estos querubines, ¿cierto? De qué manera quiere que Moisés los haga. Entonces, claro, ellos eso sí dicen no, idólatras, pero esta parte, pues, no la mencionan para nada. Que incluso ellos tienen pues una Biblia, que es la Reina Valera, y que se me olvidó mencionarlo, perdón, en sola escritura hay muchas cosas que le han quitado de la palabra tradicional, ¿cierto? Como acomodando, por decirlo así, según a los orgullos de ellos. Entonces, muchachos, quiero explicarles muy bien esto, que nos quede muy claro. Resulta, les voy a contar pues como la historia. Claro, nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, nuestro Dios, en Éxodo 20, cuando él hablaba de que no se hará imagen cielo, resulta que era para el pueblo de Israel, ¿sí? Que pues Moisés había liberado de la opresión de Egipto. Entonces, los de Israel, los del pueblo de Israel, venían, claramente pues sabemos que los egipcios tenían sus faraones y sus dioses, tenían sus esculturas, sus estatuas. Entonces, los israelitas de una u otra manera adoptaron, porque pues se acostumbraron porque estar pues como encarcelados, se acostumbraron como a esta costumbre, bueno, se acostumbraron como a esta devoción de los egipcios de adorar dioses, ¿sí? Es que veáis cuando tenemos que tener como clara la diferencia. Nuestro Señor Jesús, nuestro Padre, nos dice que no a otro Dios, y que por eso Él es un Dios celoso, que solamente lo adorarán a Él, ¿sí? Pero nosotros como católicos no creamos una escultura, una imagen de un Dios tierra, de un Dios fuego, no, o sea, es imagen de nuestro Dios. Entonces los israelitas, oigan bien, ellos en ese momento, ellos crearon una estatua de oro de un toro, era como un becerro, no estoy lo voy a leer acá.
el toro anís, ¿sí? Espérenme, yo miro. Apis, perdón. Era un toro ahí, y ellos estaban, los israelitas, adorando ese toro, sí, que lo habían hecho así en oro, grande, el toro Apis. Entonces, claro, nuestro Dios, que es un Dios celoso, y claramente para él toda la gloria, la honra y la adoración, el que dijo, no, es que tú no puedes crear imágenes de algo que no sea mío, algo que no sea yo. Aparte, pues nuestro Dios fue el primero en crear imagen, porque Él nos hizo a imagen y semejanza. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces veamos, muchachos, que Él fue muy claro con los israelitas, porque lo que hicieron fue dejar a un lado a Dios y adorar a otros dioses, ¿sí? Entonces, pues para que me entiendan un poco más claro, les voy a poner un ejemplo. Todos tenemos una foto de alguien que amamos mucho, ¿sí? Entonces, si fuese así, entonces no habrían fotos, no habrían imágenes, no habrían billetes, porque entonces tendríamos todos imágenes. Pero nosotros, al tener una foto, nosotros no estamos adorando como tal esa foto. O sea, nosotros somos conscientes de que así, de allí está la representación de la persona que amamos, ¿sí? Pero pues sabemos que es de papel, cartón, pero nos recuerda, si la tenemos en la billetera, en un lugar muy especial, nos recuerda a esa persona, ¿sí? Nos hace amarla, nos hace imaginarla. Aparte, pues, de las revelaciones privadas que han habido en nuestro Señor Jesús, de la Santísima Virgen María. Entonces, muchachos, no nos dejemos engañar. Ahí ya les dimos, pues, como esa cita bíblica, que también es un arma, es súper fundamental. 25, donde nuestro Padre, nuestro Dios, manda a Moisés a crear estos querubines, y él no se podría contradecir, sino que este anterior fue mal interpretado, ¿sí? Como se tiene la libre interpretación, entonces ellos nos atacan ahí. Y yo sé que en muchas ocasiones, pues en muchas ocasiones, nosotros hasta nos habíamos podido sentir mal, porque lo que hacen es llegar y mostrarnos este versículo, este capítulo de Éxodo 24. Dice, no, vean, ¿cómo así? ¿Qué imágenes? Dios es celoso, se van a condenar, los van a castigar. No, esperen, busquemos más adelante. Ya tienen ustedes como para poder defenderse ahí, ¿cierto? Busquemos más adelante, que es que nuestro Dios nos está anteriormente está hablando, si lo contextualizamos, porque es que solamente leen esa parte, ¿cierto? Pero si lo contextualizamos, resulta que es que los israelitas estaban adorando a otro Dios. Entonces, para que seamos como muy claros con estos, muchachos, y pues ya para ir terminando, mi invitación es que en esta lección nosotros nos enamoremos mucho más de nuestra Iglesia Católica. A mí la verdad, pues, me causa un poco de tristeza ver que hay muchos católicos tibios, ¿cierto? Principalmente por el mundo, muchos católicos que no se han enamorado como de la fe, y por eso, pues, uno le pregunta a alguien, sí, yo soy católico, pero yo bebo, yo fumo, yo fornico, yo robo, yo mato, pero soy católico, ¿sí? Pero soy católico. Entonces, muchachos, es una verdad fundamentada, es una verdad tan hermosa, que si nosotros la empezamos a vivir, realmente cambiaría de pronto la manera de ver las otras personas. Y había una frase, pues, muy impresionante, la leía en estos días, que mal católico, futuro protestante, y buen católico, perdón, y buen protestante, futuro católico. Voy a volver a decir, mal católico, futuro protestante, y católico. De hecho, les recomiendo un libro que se llama Roma Dulce Hogar, se llama Roma Dulce Hogar, y lo escribió un ex protestante. Oigan bien, lo escribió un ex protestante que ahora es católico, y él cuenta allí todo su proceso de conversión. Él cuenta
encuentro que tuvo con nuestro Señor Jesús, realmente como se le cayeron pues las vendas de los ojos y vio realmente a Cristo en la Iglesia Católica. Entonces se lo recomiendo, si lo pueden ir pues como leyendo, y la invitación, muchachos, es a eso, a que defendamos nuestra fe, a que nos enamoremos mucho más de esta verdad, de esta doctrina, de que damos esa obediencia al Papa Francisco, que oremos por él, por su apostolado, por su salud. Y la práctica, se me olvidaba, la práctica, muchachos, para que la notemos. Vamos a repasar esta lección, la que acabamos de ver. La vamos a repasar. Si quieren, por los grupos de WhatsApp, les mandamos fotos. No sé, ahorita pues escribimos a los misioneros. La vamos a repasar muy bien. ¿Sí? Hagan de cuenta que no estamos en cuarentena y es un día domingo y llegó un hermanito separado. Entonces, venga, pues ya acá tengo cómo defenderme, porque ya esto lo hemos visto. Y vamos a hacer un pequeño resumen, muchachos. Vamos a hacer un pequeño resumen y muy especialmente con las citas bíblicas. Oigan bien. Entonces, que libre interpretación. Bueno, Ángela nos dijo que con esta cita bíblica podemos defendernos, y así es. ¿Cierto? ¿Es solo fe? Bueno, Santiago nos dice que la fe sin obras es fe muerta. Imágenes, bueno, Éxodo 25:18 nos dice que nuestro Dios mandó a Moisés a crear unos querubines. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy, muy claro. Y sea para formarnos y aprender mucho más. Nosotros vamos a estar pues como desde los grupos pendientes de esta práctica. Esperamos que estén muy juiciosos, pues como muy atentos con todo eso que le mandamos, que realmente son cosas que nos van a alimentar mucho nuestra alma. Y ya para terminar, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a cerrar nuestros ojitos, muchachos. Vamos a imaginar todo esto que hemos hablado, ¿cierto? Vamos a imaginar, a pensar en nuestra vida. ¿Cómo ha sido mi fe? Vamos, muchachos, a disponer nuestro corazón, nuestra alma. Ya podremos después adelantarnos en la lección. En este momento quiero que vivamos esta oración con mucha intensidad, con mucho amor. Que sea una introspección a nuestro corazón y ver si incluso muchas veces yo he atacado a la misma iglesia. Si muchas veces he dudado del Papa, he dudado de sus doctrinas, he dudado de todas las verdades que profesan. Si muchas veces me he dejado llevar por corrientes vanas, por corrientes pasajeras, y no he seguido esta santa iglesia que fundó nuestro Señor Jesús. Y es momento, muchachos, de reflexionar, de formarnos, de ser santos, de amar esta esposa de Jesús, que es la santa, que Él nos para llegar a la santidad. Y vamos a escuchar esta canción con mucho amor. Si puedes, incluso con tus ojitos cerrados todavía, en el corazón. Vamos a adentrarla. Y si te la sabes, cántala también. Cántala para nuestro Señor y para la Virgen María. Un día, 2000 años atrás, vino un hombre y cambió la realidad. Su nombre era Jesús. Con su sangre me liberó. Tanto mi amor que la instituyó.
prevalecerán sobre la iglesia. Yo soy católico, oh sí, y así moriré como Pedro, crucificado al revés, como Esteban, apedreado por su fe. Yo soy católico. Ahora, 2000 años después, no tengo miedo, ella sigue en pie, pues santo es el que la fundó, y seremos santos con la comunión. Aquí contigo lucharé hasta el fin, las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Yo soy católico, oh sí, y así moriré como Pedro, crucificado al revés, como Esteban, apedreado por su fe. Yo soy católico, oh sí, y así lucharé con María, que es la madre del Rey, y con María llegaré hasta él. En María me santificaré, y para ella la batalla ganaré. Yo soy católico. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchachos, los queremos mucho, 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 en serio. Estamos muy contentos de que estemos en este proceso. Mucho ánimo, por favor, mucha perseverancia, mucha oración. Recuerden lo que siempre les he recomendado: ejercicio, hacerle duro pues como al tiempo perdido. Y bueno, cualquier duda, cualquier inquietud, aquí estamos para servirles. Y recuerden, a conocer, a amar y a defender nuestra Santa Iglesia Católica. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Dios los bendiga, la Virgen los acompañe. Un abrazo muy, muy grande para todos. Besitos.